Un saludo, queridos amantes del aprender. Yo soy Freidy Brito, estudiante de educación musical en el Instituto Pedagógico José Manuel Ciso Martínez. Este es mi tercer segmento de física musical e instrumentos de cuerda. En este segmento estaré hablando un poco sobre la historia de los instrumentos de cuerda frotada, su evolución a través del tiempo, el proceso y cambio físico de la estructura de los instrumentos, y así consecutivamente. Bueno, se puede comenzar diciendo que los instrumentos de cuerda frotada fueron creados en una época donde aún no existían unos amplificadores de sonido de forma artificial, como una corneta. No existían estos artefactos tecnológicos. Sin embargo, bueno, el ser humano busca la manera de adaptarse y de solucionar los problemas. La creación de estos instrumentos es tan antigua como la física misma. Eso lo dice en la entrevista realizada a Jesús Alejandro Torres, doctor de Ingeniería por el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él menciona esto, y los instrumentos son contemporáneos con Newton, la creación de los instrumentos, de tal manera que el desarrollo de la ciencia del violín y su familia de instrumentos de cuerda frotada tienen una larga historia y han abarcado gran cantidad de científicos, han abarcado gran cantidad de estos estudios de cómo funcionan los instrumentos musicales. Entonces, sin embargo, esto no significa que los instrumentos fueron creados a partir de eso, a partir de cómo funciona, a partir de las teorías de la física. Realmente fue más primero el fenómeno y luego el estudio del fenómeno. Así fue como fueron surgiendo los instrumentos. Primero surgió el instrumento como tal y luego se estudió ese fenómeno. Bueno, esto es lo que queremos decir, lo que nos quiere decir el entrevistado Jesús Alejandro Torres en esa fecha. Bueno, para poder introducirse de mejor manera en esta historia, se debe explicar obviamente la transición y evolución de los cordófonos, cuerda frotada. Es necesario acudir al origen del instrumento. Bueno, aquí voy a hacer una cita. Según Bachmann, 1969, se establece sobre Asia Central alrededor del siglo IX después de Cristo, partiendo de la idea de la utilización casual de arcos de caza, los arcos conocidos, arco y flecha. Los arcos de caza se utilizaron sobre instrumentos de cuerda pulsada. Esto nos quiere decir que primeramente, primero fue creado los instrumentos de cuerda pulsada antes que los instrumentos de cuerda frotada. Se puede decir que el violonchelo tiene un pariente lejano que puede ser un instrumento de cuerda pulsada, como el laúd, algo así pudiéramos mencionar. Se aplicó entonces este dispositivo, el arco del arco y flecha, se frotó sobre un instrumento de cuerda pulsada y dio origen a una nueva familia de cordófonos, que son los instrumentos de cuerda frotada. Y esto lo dice según Bachmann, 1969. El uso de esta práctica se difundió en un principio hacia territorios islámicos y bizantinos, dando lugar a la aparición de instrumentos como el rabé y la lira, introduciéndose posteriormente en Europa a través de España e Italia aproximadamente sobre el siglo X y llegando al norte de Europa durante el siglo IX. En este segmento tendremos múltiples referencias bibliográficas debido a que son datos históricos y estaremos presentando las referencias donde fuimos construyendo la información. Según Rehmann, 2002, página 45, encontramos que los instrumentos asociados a la familia del rabel que llegaron a Inglaterra a comienzos del siglo XI presentaban una espalda abombada, formando una única pieza con el mango, el cual se estrechaba gradualmente hacia la cabeza del mismo, en forma de hoz, siendo esta considerada precursora de la voluta del violín. Su número de cuerdas variaba entre 1 a 5 cuerdas, pudiendo presentar diversos tamaños, por lo que su forma de ejecución podía realizarse sobre el hombro o sobre el regazo. Durante la Edad Media en Europa, como explica Tindemans,
2002, página 293, existían muchos diversos tipos de instrumentos de arco, cuyos diseños, patrones de afinación y técnica interpretativa no correspondían a un formato estandarizado, adoptando a su vez diversos términos para ser denominados tales como viela, viele, fidula, fiedel. Tenían distintos nombres. Cada instrumento de cuerda frotada que hoy día conocemos con sus nombres específicos, los cuales tienen el mismo diseño y patrón de construcción, tuvo uno por uno su proceso evolutivo en construcción, afinación y ornamentación. Dentro de los primeros autores que desarrollan constructivamente este instrumento, encontramos en Cremona a Andrea Amati. Por los años 1570, por los años 1500. Él muere en el año 1577. Está documentado, de este creador está documentado un violín de 3 cuerdas, datado de 1546. Como hemos visto, el violín ya existía antes de dicha fecha. Sin embargo, es Andrea Amati al que se le atribuye haber establecido la forma original de la familia de los instrumentos del violín o los cordófonos de cuerda frotada, y como la conocemos en la actualidad. Esta forma actual del violín, data de 1546, la forma que ya todos los creadores, todos los constructores de los instrumentos cordófonos de cuerda frotada, fue el primero que hizo una forma establecida ya, medidas, construcción, fue Andrea Amati, en el año 1546. Y como lo conocemos en la actualidad, los dos hijos de Amati, Andrea Amati y Girolamo, perfeccionaron esta forma, mejorando el diseño de las Fs y experimentando diferentes formas de contorno y arqueo. También mejoraron la apariencia externa del instrumento, dando mayor estilismo a los bordes y al fileteado, dentro de unas proposiciones que han sido consideradas como las más idóneas para este instrumento. Esto según Beard y Cass en el año 2001. En la misma línea de pureza sonora y belleza externa se encuentra Antonio Stradivari. En 1644, fecha de nacimiento, fecha de muerte en 1737. Se cree que fue discípulo de Niccolò Amati, nieto de Andrea Amati, o al menos así se supone, de su primera etiqueta. Con el tiempo, Stradivari iniciará su propio camino, creando unos instrumentos que difícilmente han sido igualados en calidad. Como ejemplo podemos citar su violín Mesías 1716. Nuevamente citamos a Remnant 2002. Afirma que las formas estilizadas y ligeramente combadas de la construcción italiana se contraponen a la forma de construcción propia de las regiones alemanas. Así, por ejemplo, encontramos a Jacobs Steiner 1617. Quizá el constructor más representativo fue fuera del ámbito italiano,
Jacobs, el cual presentaba unos instrumentos de caja algo más pequeña y pronunciadamente abombada, de sonido menos potente que el modelo italiano, pero de gran riqueza tímbrica. Realmente será el violín el que imponga su forma constructiva, entendiendo las proposiciones sobre el resto de los instrumentos de su familia. Así pues, la viola presentaba un mayor tamaño en comparación al violín, afinada una quinta por debajo de este. Entonces las cuerdas serían do, sol, re y la, y produciendo una sonoridad más apagada, lo cual la ubicó en los registros medios dentro de las composiciones, aunque su notoriedad e independencia comenzó a manifestarse con el desarrollo del cuarteto de cuerda. Por último, hago referencia al violón